Hola hermano, buenas noches. Hola, hola. Hola, bendiciones a todos. Buenas noches. Hola. Hola hermanos, buenas noches. Hola, hola. Dios te Hola, bendiga. Scott. Hola. Scott. Hola, hola. Hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Qué gusto saludarlos. Me demoré un par de minutos porque estaba en otra clase. Así que gracias por su paciencia. Así que estamos aquí ya listos para comenzar. Hola, buenas noches. Quiero antes de comenzar la clase, parece que Nicole está aquí, Nicole Alderete, ¿sí? Si no, creo que está aquí. Por lo menos veo a una Nicole aquí, no sé si es efectivamente ella. Nicole, ¿eres Profe, Nicole Alderete? ¿Sí? ¿Eres tú? soy yo. Igual iba a hacer la consulta. Ah, ya, perfecto. Que lo pasa es así. Yo conversé este tema la semana pasada con el coordinador, con el pastor Cristian, y él me dijo que estaban acostumbrados a las rúbricas por cursos anteriores. Y nosotros lo que hacemos en este curso es solamente subir la pauta de cómo se tiene que hacer. Entonces, él me dijo que era una falta un poco de él, de no haber subido una rúbrica correspondiente a este trabajo. Así que hoy conversé con él nuevamente debido a tu correo y me dice que va a subir la rúbrica, me dijo que hoy, así que espero que lo haga. Esa es la respuesta. Gracias, profesor. En todo caso, por lo menos en mi caso personal, todavía no he trabajado, por ejemplo, en la creación de un PowerPoint. Entonces, por eso Ya. más que nada es como una actividad nueva para mí. Por eso solicitaba la rúbrica para saber igual qué es lo que usted iba a evaluar. Por supuesto, por supuesto. Y Entonces, lo otro, no sé si le puedo hacer una consulta también. sí, por favor, aprovechemos. Tengo una duda igual con respecto a la instrucción de la actividad porque dice que hay que crear un PowerPoint sobre uno de los temas tratados en las lecturas. Y después, en el punto número 2, dice nuevamente que a partir de la lectura elaborada, una representación gráfica en PowerPoint de la caída, la transmisión del pecado y universalidad de la depravación humana, destacando ideas principales apoyada con imágenes. O sea, como que me da a entender de que en realidad no es un tema, sino que tiene que ser sobre estos 3 temas. No sé si entiendo mal. Uno puede abordar la gran temática de esto a partir de un ítem solamente. Mi experiencia es que cuando uno aborda un tema, la intención es abordar todo lo posible al tema, pero cuando uno lo hace bien, no le va a dar mucho para hacer, con hacer uno bien es suficiente. Pues, hablemos sobre la caída, todo lo que implica el tema de la caída, porque en la caída está el tema de la depravación total, en la caída está el tema de la pérdida de la imagen de Dios, etc. Entonces, yo les invitaría a tomar un ítem de lo que significa el tema de la depravación total. Puede ser la caída, puede ser
no sé, el tema del pecado, el problema del mal, etc. Concéntrense en un tema, como especialícense en un tema de todos los que estamos abordando ahora en antropología. No sé si queda más claro, Nicole. Queda más claro, porque como le digo en el punto 2, como que da a entender como que son esos Sí. 3 temas, y en el anterior da a entender como que uno tiene que elegir el tema, entonces como que ahí queda como un poco confuso. Sí, yo creo que sirve demasiado tu aporte, porque ahora les puedo decir, no, fíjense en un tema, ¿no? Concéntrense en un tema específico. Creo que eso es lo mejor. Gracias, profesor. Gracias, Nicole. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre el pecado. ¿Ya? Así que no sé si no va a entrar nadie más. Ya me atrasé 10 minutos, así que tenemos que comenzar pronto. Aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre esto. Ustedes saben que el estilo de clases que yo hago no tienen que ver con repetir sus lecturas, sino con ampliar a partir de clases y tirarles links que ustedes pueden aprovechar mejor en la construcción de su pensamiento teológico. Esa es mi intención. Ya le pedí permiso al coordinador hace rato con este tema. Ya le pedí perdón al Señor también por decir algunas cosas que tal vez pueden sonar un tanto extrañas. Así que ya estoy con permiso y estoy ya perdonado. Así que vamos con este tema entonces, ¿sí? ¿Oramos? ¿Les parece? Que podamos orar al Señor para pedir su bendición. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu amor, porque tú, Señor, depositas tu maravillosa presencia manifiesta en medio nuestro, para que podamos entender algo tan importante como este tema del pecado en nuestras vidas. Queremos, Señor, ser diligentes en esto, comprenderlo racionalmente, para que nuestro corazón sea afectado y que nosotros podamos enseñarlo bien, pero también aplicarlo bien en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el pecado. Y vamos a romper tal vez algunos mitos, o tal vez vamos simplemente a reafirmar algunas cosas que nosotros ya sabemos. También eso es perfectamente válido. Entonces déjenme comenzar por un concepto clave, ¿sí? Originalmente, la voluntad del hombre estaba libre de pecado. Creo que estamos claros con eso, ¿no? Sin embargo, su caída trajo la muerte espiritual sobre sí mismo y sobre toda la raza humana. Estamos hablando de Adán y nosotros como descendientes. Y por lo tanto, esta se transmite por herencia humana o por el principio de representatividad. No sé si ustedes manejan el concepto del principio de representatividad, pero ese es un concepto muy, muy importante para la teología reformada, porque todo a partir de ahí se basa en el principio de representatividad. El tema del pecado, el tema de los sacramentos, el tema del bautismo, el tema de la salvación. Nosotros somos representados por Cristo en la cruz, etcétera, etcétera. Ese principio de representatividad es muy, muy humana. El principio de herencia humana es un principio un tanto más católico, más católico romano. Aunque nosotros lo creemos, que sí, efectivamente es por herencia humana, uno nace en pecado, el concepto de pecado original es un concepto más católico romano que nuestro. Nosotros hablamos más de naturaleza pecaminosa, hablamos más del principio de representatividad, hablamos más del concepto caída, etcétera, ¿no? Se los digo como para que vayan un poco asimilando conceptos que a veces uno dice, sí, esto lo he escuchado, y en realidad no es parte mucho de la forma o del lenguaje de nuestra teología. Otra cosa importante es que pecado es un concepto
que tiene que ver con errar al blanco, en buen chileno no achuntarle, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos plantea este concepto? Que uno no es pecador porque peca, sino que uno peca porque es pecador. Nosotros ya nacemos inclinados a no achuntarle. Nosotros ya nacemos inclinados a errarle al blanco. Entonces, lo que hace Cristo es que nos ayuda a achuntarle, a poder dar en el blanco. Entonces, el concepto del pecado es un concepto que tiene que ver con una cuestión ontológica, con una cuestión existencial, pero también con una cuestión práctica. Nosotros hemos sido, ¿cómo les explico? Hemos sido enseñados limitadamente, hemos caído en un reduccionismo cuando hablamos del pecado en su condición de acto, de acción, que eso también es herencia de la Iglesia Católica. Porque uno se convierte en pecador cuando ejecuta el acto pecaminoso. En cambio, nosotros creemos, por la enseñanza de Jesús, que nace en el corazón, ¿no? Cuando uno ya mira, cuando uno ya piensa en su corazón o siente en su corazón, ahí ya está pecado. Y Santiago nos ayuda a entender de que tiene que ver con las concupiscencias del corazón, con los deseos pecaminosos, etcétera, cómo somos seducidos por eso. Y Jeremías nos dice que en realidad el corazón está absolutamente podrido y es engañoso y nos persigue y está empecinado con que nosotros nos vivamos en el engaño. ¿Ya? Déjenme un segundo, por favor. Tapsin con limón. Opa, gracias. En verdad ya estoy bien. La semana pasada no valía un peso. No, ya estoy bien, gracias. Esto es solamente el residual. Muy bien, entonces, no sé si van captando para dónde voy. Lo otro es el tema de estar muerto. Este es un concepto también muy importante para la teología reformada, particularmente a aquellos que sostenemos o defendemos los 5 puntos del calvinismo. El tema de estar muerto es un concepto vital para entender todo lo demás. Ojo, no es un concepto tan amigable para el mundo evangélico tradicional, porque el mundo evangélico tradicional se enfoca más en la decisión del hombre en relación a Cristo. Y antes de, o mejor dicho, en lugar de colocar su atención en la condición de estar separado de Dios y no tener ninguna opción para acercarse a Dios. Por eso el concepto de Efesios 2:1, cuando dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, habla de la imposibilidad del hombre de acercarse a Dios. Por lo tanto, el pecado genera en el hombre una condición de imposibilidad. Tal vez aquí el concepto, en vez de muerto, tendría que ser imposible, ¿no? Entonces el hombre, porque está muerto, está separado de Dios, no puede acceder a Dios, no puede conectarse o reconectarse con Dios, ¿sí? Y este es un concepto vital, porque si el hombre no puede reconectarse con Dios, es Dios quien tiene que reconectarse con el hombre, ¿ya? Entonces, antes de hablar de una antropología cristológica, tenemos que hablar de una cristología adánica o adámica. ¿Por qué? Porque primero tenemos que reconocer una condición de imposibilidad para que lo de Cristo sea considerado una posibilidad, para que lo que Cristo pueda ser considerado
un milagro, ¿no? O una necesidad sobrenatural en nuestra vida. Si no, entonces el hombre decide a partir de sus pecados cometidos en la vida, ¿no? Y el hombre Dios no te perdona los pecados cometidos en la vida. Dios te hace de nuevo, porque no es posible que en la condición actual tú puedas acceder a Dios. ¿Se entiende? Ojo, que es muy, muy sutil, pero dice mucho de quién está hablando eso, ¿no? Si está hablando una persona que entiende la teología reformada o una persona que en realidad ha sido enseñada todavía por el mundo evangélico. Muy bien. No lo digo con desdén ni con desprecio, lo digo como una observación de una realidad. Por otro lado, quien se sienta aludido ahí por la imagen, ahí ya no es mi problema, ¿no? Pero el ser humano quedó ciego, quedó sordo para la verdad espiritual. Y por lo tanto, esta condición de mortandad delante de Dios hace que su mente esté oscurecida por el pecado y su corazón esté completamente corrupto y sea maligno. Maligno en el sentido de estar en oposición a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo no le puedo mostrar a un ciego el color azul. ¿Cómo le describo al ciego el color azul? ¿Cómo le digo a un sordo el valor de la música, de una melodía? ¿O cómo puedo presentar a alguien delante de Dios, aun cuando haya hecho cosas buenas, si su corazón está entenebrecido y en oposición a Él? Eso es lo que produce el pecado en nuestras vidas. Y por lo tanto, entonces, la condición del ser humano es una condición universal. El dominio del pecado es universal y todos los hombres están debajo de su poder y así nadie es justo, nadie es bueno, ni uno solo. Y Romanos 3 nos confirma eso. Y Primera de Juan nos dice que nosotros llamamos a Dios mentiroso si decimos lo contrario. Así que no hay buena, pero ustedes me podrían preguntar, pero hay personas que hacen cosas buenas. Sí, hay personas que hacen cosas buenas, pero no son agradables delante de Dios, porque sus corazones están entenebrecidos y en oposición al Señor. Hasta ahí. ¿Pregunta? ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahí hemos hilado fino, pero quiero saber si hay alguna duda, pregunta. ¿No? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Profesor? Sí, Claudio. Hola, hola. Yo tengo una pequeña duda en realidad. Hace unos días estuve leyendo el documento del Remonstrance, ¿Ya? de la confesión como, o sea que es como la base arminiana. Sí. Y me fijé que en el tercer punto ellos están de acuerdo con esto precisamente, como con la depravación total. Lo que me parece curioso, sí, es que a mi entender, como que si uno cree esto, es difícil creer los otros puntos del arminianismo, como que no son compatibles. Como No nosotros. sé, o sea, no sé qué opina usted o porque Sí. Yo tomé mucho cuidado inteligentemente de diferenciar el punto reformado con el catolicismo y no con el arminianismo. Ahora recién puedo hablar sobre el arminianismo porque lo planteas tú, Claudio. No sé si ustedes saben que los 5 puntos del calvinismo son una respuesta a los 5 puntos del arminianismo. Los 5 puntos del calvinismo no fueron armados con esa lógica. Los 5 puntos del calvinismo responden a una lógica del arminianismo, una lógica inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que hace el calvinismo? Le responde de manera lógica y le demuestra al arminianismo su inconsistencia no necesariamente bíblica, ojo, no necesariamente teológica, su inconsistencia lógica. Si tú dices que el hombre es depravado, entonces no puede hacer nada por su salvación. Listo, primera inconsistencia. Entonces, ahí surge la elección incondicional,
que es lo que nos rompe absolutamente con el mundo arminiano. Porque justamente estamos de acuerdo con la depravación total junto con los arminianos, pero ellos no van hasta las últimas consecuencias. Eso. Si hay algún arminiano por aquí, que el Señor le bendiga, somos amigos, hermanos, queremos en Cristo y nos vamos a ver en el cielo. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El calvinismo aquí lo que hace es intentar explicar nuestra fe. Y lo que hace justamente, y quiero ser justo, el arminianismo también intenta explicar nuestra fe. Ser calvinista o ser arminiano no nos define como cristianos, solamente explica nuestra fe. Por lo tanto, lo que nos define como cristianos es que creamos en Cristo. ¿Cómo hemos creído? ¿Cómo hemos llegado a creer en Cristo? Es otro problema. Es un problema teológico, no es un problema espiritual. ¿Sí? Es un problema teológico. Eso, hasta ahí. No digo más. A menos que alguien me provoque y ustedes saben cómo me pongo cuando alguien me provoca. Así que ahí estamos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Otra. Sí, Hugo, cuéntame. Mire, no con alta, sino que con mucho más que alta altura de mira, le voy a hacer esta referente a lo que estamos conversando, profesor. Perfecto. Y que me ayude, por favor. Referente al pecado y lo que estamos viendo recién. ¿Me puede ayudar referente a Génesis cuando dice de que Enoc, ¿cierto? Fue un hombre que caminó con Dios. ¿Me puede ayudar cuando la palabra de Dios nos dice también acá en Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y lo otro, también, profesor, lo otro cuando, por ejemplo, en los evangelios, en Lucas en este caso, cuando el Señor repite la frase, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esa es mi consulta, profesor. Si me puedo ayudar referente a esto, que no es solamente de ahora, sino que mucho tiempo atrás que también he estado, por decirlo de una u otra manera, chocando un poco referente al tema que estamos conversando ahora. Y eso, profesor. Muchas gracias. Perfecto. Vamos entonces con Enoc. Enoc 5:22, por lo que entiendo, ese es el texto que estás mencionando. Y caminó Enoc con Dios después... no, perdón, el 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Esa? Sí, profesor. Sí. Ya, este es un texto bien interesante. No sé para dónde vas con tu pregunta. Déjame responderte en lo que yo sé del texto. Este texto nos dice algo muy importante. Nos dice que caminar con Dios es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque nos dice que eso basta. Dice, caminó pues Enoc con Dios, porque caminar con Dios no es un medio para llegar a algo. Ya caminar con Dios, ya la sola presencia de Dios nos permite vivir en plenitud. Cuando yo tengo a Dios o a Jesús como un medio para conseguir algo, entonces Jesús no es un fin en sí mismo y Dios tampoco es un fin en sí mismo. Es un medio para conseguir lo que yo quiero. Entonces yo sigo a Jesús para que me sane, sigo a Jesús para que sea feliz, sigo a Jesús o sigo a Dios para tener el cielo, sigo a Dios para tener el paraíso, sigo a Dios para tener prosperidad. Entonces convertí a Dios en un ídolo o en un medio para conseguir lo que yo quiero. Y lo que este texto me enseña es que caminar con Dios ya es un fin en sí mismo. Y que se cumplió el propósito para Enoc, que él caminara con Dios. Porque dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Entonces, eso implica que Enoc no cometía pecado. Por supuesto que cometía pecado. Pero él caminaba con Dios y eso ya era suficiente para Dios. ¿Sí? No sé si eso ayuda un poquito. Gracias, profesor. Muchas gracias. Con respecto a Job, ¿cierto? Déjame encontrar el texto que tú estás sugiriendo. ¿Cuál es? ¿Job cuánto? Job capítulo 1, versículo 1. 1:1. Allá.
hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hay un concepto en los idiomas originales en relación a perfecto. Perfecto en la Biblia no se refiere a personas que no cometen errores, sino personas que saben cuáles son sus propósitos, ¿sí? Entonces, no sé si a ustedes la palabra les suena, teleios, telos, que significa fin. Si ustedes lo llevan al español, el misil teledirigido viene de ahí, de esa palabra, telos, teleios, ¿no? Cuando el texto habla de una persona perfecta, habla de una persona que sabe para dónde va, como el misil teledirigido, ¿no? Entonces Job era una persona que sabía cuáles eran los caminos del Señor y los propósitos del Señor para su vida. Por eso perfecto, ¿no? Que es muy distinto a cuando se ocupa la palabra para Dios, que se utiliza la palabra santo, ¿no? Y se utiliza la palabra santo, pero con otra palabra que tiene que ver con una persona pura, una persona que no tiene errores. En el caso de los hombres, cuando se usa esta palabra, se usa en personas que saben para dónde van. Y la palabra rectitud estaba fácil, que tiene que ver con el tema de la santidad, que tiene que ver con el tema de la obediencia y todo eso, que no hay ningún cuestionamiento en relación a Job en ese sentido. Temeroso de Dios, que tiene a Dios de manera que su actitud en relación a Dios es una actitud reverente a Dios, de conciencia de quién es Él y quién es Dios. Y particularmente aquí, apartado del mal, es como apartado de los caminos del mal, ¿no? Apartado de la maldad, de la acción del mal o de la práctica del mal. Cada vez que en la Escritura hablamos de alguien que está apartado del mal, es alguien que está apartado de la práctica del mal. Por eso, en el Nuevo Testamento, también cuando Jesús nos dice, cuando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ora y dice, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal, los apartes de la práctica del mal, de la práctica sistémica del mal, no solamente de la microética, sino que del mal como sistema, ¿no? Que los apartes de ahí. Entonces Job es un prototipo de un hombre justo, ¿no? Y que es perfectamente posible, como ahora lo vamos a ver en la clase, es una mentira creer de que yo puedo, que yo no puedo vivir sin pecar. Yo no puedo vivir sin pecado, pero yo sí puedo luchar contra el pecado y no pecar. Y eso es lo que tenemos en Job. Una persona que sabe cuáles son sus propósitos, una persona obediente, por lo tanto es recta, una persona que sabe quién es Él y quién es Dios, y una persona que está apartado de la práctica del mal. ¿Es posible para nosotros? Por supuesto que es posible. ¿Cuál era la tercera? No sé si quedó claro este tema de Job, Hugo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, gracias. ¿Y cuál sería la tercera? Me parece que había una tercera. No sería Bueno. referente que cuando, por ejemplo, la mujer sanada de Jesucristo le dice que tu fe te ha salvado. Sí, tu fe. en la Biblia hay dos formas de ver la fe, o dos tipos de fe: la fe salvífica y la fe operante. Y está muy claro en los textos cuando Dios habla, cuando Jesús, por ejemplo, en Efesios 2, y nos dice, porque por gracia soy salvo, y esto no de vosotros. Cuando habla de la fe como un regalo, ¿no? Para nosotros, está hablando de la fe salvífica. Pero por otro lado, en otros textos habla de la fe como algo que yo tengo que aplicar o tengo que fortalecer. Eso tiene que ver con la fe operante. Entonces,
cuando Dios me regala fe salvífica, me regala la posibilidad de creer. ¿Se entiende? La fe es el recipiente de la salvación. Pero a su vez, esta fe se convierte en una fe que yo puedo aplicar, practicar, fortalecer. Esta fe puede ser debilitada también, puede ser zamaqueada, movida. Y entonces cuando Jesús a ella y al centurión, parece que también habla sobre su fe, que nunca he visto una fe como esta, dice Jesús, es la fe operante, es el ejercicio de la fe. Es lo que Santiago nos dice en el capítulo 1, dice que el ejercicio de la fe, el ejercicio de la paciencia, la práctica hace que estemos en concordancia o en comunión o en una relación muy cercana con lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios quiere que nosotros ejercitemos nuestra fe todo el tiempo, porque si no, no se puede creer en Él, porque si no, no podemos caminar con Él, porque si no, no podemos obedecerle. La fe es algo muy vital para nosotros. Cuando Jesús elogia la fe de alguien, le está elogiando la práctica de su fe operante. No le está elogiando su fe salvífica, porque es Él quien se la dio, pero sí está elogiando la práctica de la fe. No sé si se entiende esa diferencia entre la fe operante y la fe salvífica. Eso. Muchas gracias, profesor. Gracias. Súper. Gracias, porque las preguntas de ustedes me ayudan mucho a linkear, a poder ampliar un poco nuestra discusión. Bueno, avancemos. Muy bien. El tema es que, entonces, ¿cómo nosotros somos libres del pecado? Hay algo que nos ofrece Cristo que tiene que ver con la libertad. Gálatas 5:13 dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Eso quiere decir de que nosotros hemos sido libres de el poder del pecado en nuestras vidas. Hemos sido libres del poder de la culpa del pecado en nuestras vidas. Y hemos sido libres para poder decirle que no al pecado. Ya no estamos más presos del pecado. Ojo, no hemos sido libres del pecado. Hemos sido libres del poder del pecado, de la culpa del pecado, de la prisión del pecado. Porque el pecado está aquí, está latente en nuestras vidas. Pero sí hemos tenido la posibilidad de tener la posibilidad, valga la redundancia, de decirle que no al pecado. Entonces, ¿cuál es el verdadero desafío de la vida cristiana? No son las grandes doctrinas de la fe, sino la aplicación de las grandes doctrinas de la fe en los detalles de lo cotidiano de la vida. Es ahí donde entonces, por ejemplo, la justificación por la fe, la puedo explicar muy, muy bien. ¿Y de qué me sirve eso en la vida cotidiana? ¿Para qué me sirve? No, yo puedo hablar la santidad de Dios. ¿Y de qué me sirve en mi vida cotidiana? O puedo hablar de la fuerza del pecado en mi vida. ¿Y de qué me sirve? ¿No? Entonces, hay una frase que me gusta mucho de un pastor. Me encanta esta frase. ¿Qué es lo que no puedes hacer en tu iglesia? En mi iglesia yo puedo hacer de todo. Inclusive pecar, pero no quiero. Nosotros podemos decir, no sé si ustedes quieren una base bíblica para eso. Tal vez no quieren, pero yo se la voy a dar igual. Génesis 4:7 dice algo muy interesante. Si quieren ir a darse una vuelta por su Biblia, está buenísimo. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, pero tú te puedes enseñorear de él. Es decir, que nosotros podemos dominar el pecado. Es fuerte eso. ¿Por qué?
porque a nosotros nos han hecho creer algunas mentiras incorrectas. Bueno, las mentiras son incorrectas. Algunas percepciones incorrectas en relación al pecado. ¿Cuál es el punto aquí? Que el pecado muchas veces es desvalorado y a veces el pecado es sobrevalorado. Entonces hay que aprender a colocarlo en su justo lugar. Entonces, por ejemplo, el pecado desvalorado es que pequeños pecados tienen pequeñas consecuencias, ¿no? Grandes pecados tienen grandes consecuencias y pequeños pecados tienen... No, el pequeño pecado es acumulativo. Si no, pregúntenme a mí. Yo tengo 13 kilos más desde que me casé. No les digo que aumentar de peso es pecado, no les estoy diciendo eso. Les estoy llevando a la idea de lo acumulativo. Es que cuando yo llegué a Chile, alguien me presentó, malamente, me presentó la marraqueta con mantequilla. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. A partir de ese momento, yo dije, esto tiene que haber en el cielo, o si no, debe haber algo muy bueno en el cielo. Porque la marraqueta con mantequilla, uno la come, son uno de esos placeres que yo entiendo a Lucho Jara ahí, porque no se puede uno resistir a la marraqueta. Con mantequilla uno no se puede resistir a eso. Entonces dije, pero es que yo soy alguien que hago deporte, yo corro y todo eso, y yo digo, ¿qué es una marraqueta con una mantequilla? ¿Qué pasa? No pasa nada con una marraqueta. Al día siguiente otra marraqueta, al día siguiente otra marraqueta, y así vamos aumentando. Y un día yo me miré al espejo 13 años después, perdón, 15 años después, me miré al espejo y dije, ¿qué le pasó a ese compadre de los 75 kilos? No, yo tengo ahora 86 kilos. Entonces estoy 11 más. Y no, porque es acumulativo. Entonces, el pecado funciona así. Uno peca ¿por qué? Uno peca porque es rico, ¿no? ¿O acaso alguien, uno peca porque es rico? ¿O acaso alguien aquí es masoquista? No, pues uno peca porque es rico, lo cual pero no necesariamente que está rico está bien. Entonces, por eso uno peca. Si pecar fuera horrible, uno no pecaría. El problema es que no, si una mentirita blanca, no, si este vueltito ahí, no. No, pequeños pecados tienen pequeñas consecuencias. Es una gran mentira, porque es acumulativo en nuestras vidas. No nos damos cuenta. No, un día no voy a la iglesia, está todo bien. No, otro día no doy el diezmo. Estoy haciendo las caricaturas típicas, ¿no? No, pero una cosa va sumando a la otra, me va distanciando de Dios, me va alejando, va relativizando el pecado y ahí entro en un gran problema. Ustedes deben tener muchos otros ejemplos. Pero también existe el pecado sobrevalorado, que un único pecado te destruye. Y no, porque la cruz de Cristo y la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y para purificarnos y para perdonarnos de toda maldad. Por lo tanto, hay misericordia suficiente para un pecado inmenso, porque nuestro pecado no es más grande que la misericordia del Señor. Entonces, un pecado único o un único pecado no te destruye. Y cuando uno piensa eso, es porque tenemos una sobrevaloración del pecado. En este sentido, entonces, volvemos a nuestra definición de pecado. ¿Qué pecado es errar al blanco? Pecamos cuando erramos a la voluntad de Dios. Pero déjenme ampliar un poquito. Yo, hermanos, yo sigo avanzando. Si alguien no me detiene, yo sigo avanzando, ¿ya? ¿Cuál es el punto aquí con respecto al pecado? Que uno peca, ojo, uno peca contra Dios y uno peca contra su prójimo. Hay dos dimensiones del pecado. Hay dos formas de errarle al blanco. Yo puedo estar muy bien con el Señor y puedo estar muy mal con mi hermano. Eso configura pecado.
Yo puedo estar muy bien con mi hermano y estar mal con Dios, eso configura pecado. ¿Por qué? Porque Mateo 22, 37 al 40 nos resume la ley de esa manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley se resume en eso. Eso quiere decir entonces que si el blanco es amar a Dios con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos, pecamos cuando hacemos menos que eso. Ese es el problema del pecado. Vuelvo otra vez entonces a Génesis 4:7. ¿Cuál fue el pecado ahí de Caín? Caín presentó su ofrenda al Señor, pero pecó contra su hermano. Entonces viene Dios y le dice, pero si el pecado está a la puerta y su deseo está seduciéndote, tú te puedes enseñorear del pecado. Tú puedes dominar el pecado. Ya, ¿de dónde viene esa fuerza? Quiero escucharlos un poquito. ¿De dónde vendría esta fuerza de poder dominar el pecado? ¿Qué les parece? Antes de continuar, quiero escucharlos un poquito. Moisés. Bueno, sí. Hola, profesor. Hola. Bueno, si decimos que nosotros tenemos esta incapacidad, Ajá. ¿cierto? Para, como decía Agustín, non posse non pecare, o sea, la incapacidad de no pecar. O sea, consecuentemente a ello, necesitamos algo sobrenatural, ajeno a nosotros, que nos posibilite para no pecar. ¿Y no O sea, lo tenemos? Naturalmente no. Ya. Y cuando recibimos a Jesucristo, y cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿no nos dio el Espíritu Santo? Sí, es que eso es lo sobrenatural. Perfecto. Que nos posibilita que es externo a nosotros. Perfecto. Nosotros no fuimos creados con el Espíritu Santo, sino que es externo a nosotros. A eso me refiero. Perfecto. Eso quiere decir que todo cristiano tiene la capacidad o la posibilidad de no pecar. Consecuentemente, sí. Consecuentemente, sí. Fantástico. Sí. Quise preguntarle acerca de esto porque la verdad es que me entra la duda ahí, porque yo creo que su llamado es esto, y la capacidad de luchar contra el pecado es una obra del Espíritu Santo, porque antes de ser regenerado ni siquiera era una lucha. Y veo que la lucha va en victoria, que vamos, o es el plan del Señor en nosotros. El proceso de santificación es este. Pero no sé si en un momento de mi vida he estado sin lucha, sin pecado. Y quisiera ver lo que usted piensa al respecto. Por ejemplo, cuando yo escucho el mandato, sea perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. No sé si puedo ver en un momento he sido perfecto. Aparte, obviamente, nuestra posesión de ser santo, con la sangre de Cristo redimido, está bien. Pero Pablo mismo dijo que no es que yo, en Filipenses, no es que yo estoy ya perfecto, pero sigo luchando. Olvido lo que está atrás, lucho por lo que está adelante. Y eso así me vive igual. De hecho, más que me acerca al Señor, más veo mis pecados. Entonces, es como, no sé si entendí bien, o a lo mejor yo estoy un poquito mal ahí, pero la verdad es que no veo ni un segundo, milisegundo en mi vida que no he luchado contra el pecado. O no siquiera lucha, o sea, que como primero Juan, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Y si uno no conoce su pecado, por último, decir perfecto, porque el mandato es ser perfecto, no es ser bueno. Es como más todavía perfecto, como ves, claro. Quisiera saber lo que usted piensa al respecto. Perfecto. Tú estás definiendo muy
muy bien el estado de angustia espiritual que vive todo cristiano en su lucha con el pecado. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos relata en Romanos 7? Romanos 7 es la expresión de la vida de un cristiano constantemente, ¿no? Que justamente lo que yo quiero hacer, eso no hago. Y lo que debo hacer, eso justamente no hago, ¿no? Es la angustia constante de nuestra lucha. Es interesante que lo que planteas tú es, a ti te lleva a estar atento. Y a otros cristianos podría llevarlos a la desatención. El Espíritu Santo es el que hace esta lucha por mí. Y es justamente a donde yo voy, es que si el texto me está diciendo que yo me puedo enseñorear sobre el pecado, no está diciendo que lo puedo vencer completamente. Lo que me está diciendo es que yo puedo estar atento de que el pecado está a la puerta. Yo tengo que estar atento de que el diablo está como león rugiente que me quiere devorar. Tengo que estar atento y tengo que estar velando porque mi carne se duerme. Mi carne está inclinado a fallarle a Dios. Entonces, yo tengo otra clase cuando yo digo que Dios no espera nada bueno de nosotros. Dios no espera nada bueno de nosotros. Dios ya depositó toda su confianza y toda su complacencia en Cristo. Dios no espera nada bueno de nosotros. Si Dios esperara algo bueno de nosotros, no hubiera sido necesario que Cristo hubiera venido a morir por nosotros. Es Cristo quien hace posible que yo tenga una nueva vida a través del proceso de santificación, como le dices tú. Perfectamente. ¿Por qué? Si hay algo bueno que yo hago al vencer un pecado de miles que yo tengo, pero si hay algo bueno que yo hago al vencer un pecado, no soy yo, es Cristo. Si hay algo malo que yo hago, ese soy yo. Entonces, yo siempre digo que hay un cristiano orgulloso es una contradicción de términos. Porque si hay algo bueno que alguien puede rescatar de mí, ese es Cristo. Si hay algo malo, ese soy yo. Entonces, ¿de qué puedo gloriarme? Dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿De qué puedo envanecerme o enorgullecerme si todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy es Cristo que vive en mí? Cuando yo hablo, y vuelvo a insistir para que quede súper claro, que yo me puedo enseñorear, que puedo no pecar, estoy hablando de una lucha en medio de una guerra, ¿no? Estoy hablando de una batalla en medio de una guerra. Y que si gano esa batalla, no soy yo, es Cristo, que es para allá a donde iba, pero que está súper bueno el spoiler, ¿no? Esto de que todo comienza en Cristo y todo termina en Cristo. Cristo es quien me hace posible alguna vez no pecar por la obra de su Espíritu Santo en mi vida. Quien lucha contra las fuerzas de maldad no soy yo, es el Espíritu Santo. Quien lucha contra la maldad, la maldad ya fue vencida en la cruz desde el Calvario y fue Cristo, no fui yo, ¿no? Yo no venzo nada, ¿no? Es Cristo quien vive en mí. Creo que ahí quedó mucho más claro, Scott, ¿cierto? Sí, estoy muy de acuerdo. Igual, más que todo era para afirmar que no estoy perdido en esto, porque he escuchado muchos hermanos con buenas intenciones que dicen si ha pecado hoy día o si he pecado. Yo digo, ¿en qué segundo no es pecado? No veo nada que tenga, pero el hecho que hay una lucha es Cristo ganando esto en mí, y yo lo veo como evidencia del Espíritu Santo, y qué bueno por eso, pero no que cristiano esté sin pecado, así como si por ese caso el pecado, esto no existe para nosotros, siempre es una lucha. Exacto. Es una mentira decir no podemos vivir sin pecar.
pero es una verdad decir, no podemos vivir sin pecado, ¿no? Yo puedo vivir sin cometer pecados puntuales, pero no puedo vivir sin pecado porque forma parte de mi naturaleza pecaminosa, inclinado al mal. Yo siempre doy un ejemplo. Yo siempre doy un ejemplo cuando digo, ya, supongamos un compadre bueno, un tipo bueno, ya, más bueno que el cuáquer, un tipo bacán, santo, ¿no? Un tipo recto, puro, imagínense, un tipo que el cristiano del año. Y en un año peca una vez por día. O sea, bueno, o sea, tipo espectacular. Y supongamos, esto es imposible, pero supongamos que este compadre no peque 65 días en el año. O sea, tipo bueno, santo, increíble, recto, ¿no? Ya, pero en el año cometió 300 pecados. Y en 10 años, 3.000 pecados. La palabra del Señor dice que la paga de un pecado es la muerte. O sea, no hay justo ni siquiera uno. Por más que tú puedas parecer una persona recta, íntegra, tú vas a lidiar con el pecado toda la vida. Y por eso necesitamos a Cristo y por eso necesitamos su Espíritu en nuestra vida. Eso. Ahí estamos. No sé si alguien más quiere decir algo, si no continúo. ¿Profesor? Sí, profesor. Claudio. Sí, tengo una pequeña duda solamente. Por ejemplo, el texto ese del apóstol Pablo cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo lo podemos compatibilizar con esto de seguir siendo, bueno, aún pecadores? Y esa es como mi duda, ¿cuál sería como el... Buena, súper buena pregunta. Hay un libro que no sé si quieren tomar nota, que se llama El pensamiento del apóstol Pablo, de Hermann Ridderbos. El pensamiento del apóstol Pablo de Hermann Ridderbos. La D es doble. Ridderbos, esa D es doble. Ridderbos. ¿Qué es lo que dice este compadre? Este compadre, con mucho respeto, Hermann, ¿no? Este compadre dice que este texto del apóstol Pablo es un texto cósmico. Y él dice que no tiene que ver con la microética, tiene que ver con un cambio de ambiente, ¿no? Lo que él dice es, las cosas viejas pasaron y aquí se hacen nuevas, que Cristo crea en nuestra vida una nueva dimensión, un nuevo cosmos, por eso dice que es cósmico, ¿no? Entonces, las cosas viejas que fueron parte de mi otro hombre, de mi viejo hombre, no tienen más poder, no tienen más injerencia, no tienen más, no forman parte más de mi sistema de vida, y que Dios hace todo de nuevo, es decir, que te crea un nuevo camino, que te crea una nueva cosmovisión, una nueva mentalidad, un nuevo corazón, sientes distinto, piensas distinto, pero marcado por el pecado. ¿Cachai? Pero ojo, él dice que es un aquí o es un ya y todavía no. Y él dice que las cosas viejas pasaron y aquí son nuevas. Sí, son nuevas, pero no completamente nuevas. Porque solamente se va a consumar en Cristo cuando venga por segunda vez. Es decir, ya tengo paz, amén, pero no tengo completa paz hasta que Cristo venga. Ya tengo gozo, amén, pero no puedo tener completo gozo hasta que Cristo venga. Pero ya puedo oler lo que es la paz y el gozo del Señor ahora. Antes imposible, las cosas viejas pasaron y ya no puedo volver allá. Por eso él también ahí hace su cuña, ¿no? Y dice, por eso no puedo perder mi salvación, porque ¿cómo puedo volver a hacer algo que ya no soy, ¿no? Entonces, Ridderbos nos ayuda en el concepto de lo cósmico,
de que es un nuevo ambiente, es un nuevo cosmos, es un nuevo corazón, es una nueva mente y todo eso. Así que es todo nuevo y es todo, él dice que la vida del cristiano, del momento cero, es un descubrimiento de una nueva realidad. Eso. Así que no sé si eso responde en algo, ¿no? Porque estamos acostumbrados, gracias Claudio por tu pregunta, porque estamos acostumbrados a la microética, estamos acostumbrados a explicar este texto desde lo que nos pasa a nosotros en el corazón, ¿no? Y no estamos viendo que en realidad es todo un nuevo paradigma en nuestra vida. Eso. Cristian parece que quería preguntar algo también. Sí, no, era con respecto a lo que había hablado hace un ratito atrás sobre pecar, no pecar, sobre que podemos vivir sin pecar, perdón. Sí. Y se me vino a la mente 1 Corintios 9:27, cuando Pablo dice que golpea su cuerpo, somete su cuerpo para, uno imagina como entrenando su cuerpo para poder lidiar con el día a día. Y no cometer, ¿cierto?, esta ofensa a Dios. Me imagino yo que tiene algo que ver con lo que usted nos hablaba, nos comentaba, ¿cierto?, de no sé cómo, no recuerdo cómo lo traducía usted, pero no vivir, no pecando, digámoslo así. O sea, entendemos que sí somos pecadores, que siempre vamos a ser pecadores, pero no dándole cabida al pecado en nuestra vida. Y un ejercicio que aquí, como define Pablo, ¿cierto?, en 1 Corintios 9:27. Eso estaba buscando, 9:27. Sí, estaba revisando aquí el tema de, déjeme explicarlo bien esto. Santiago nos dice, nos dice que tenemos que estar en gozo en diversas pruebas, porque el ejercicio de nuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Cuando uno está en la rutina espiritual, otra vez. Cuando uno está en una rutina en la vida, uno no se da cuenta de los músculos que uno tiene. ¿Ya? Cuando uno comienza a ejercitar a ejercitar nuestro cuerpo, uno se da cuenta que hay músculos en nuestro cuerpo que uno no se daba cuenta cuando estábamos en la rutina. Eso pasa, eso cuando pues yo hace, no sé, cuando uno no hace deporte 3 años y uno va a jugar un partido de fútbol, al día siguiente a ti te duele hasta el pelo, ¿no? Y te das cuenta que me duele todo, no te puedes levantar. Bueno, ¿cuál es la idea del apóstol Pablo y cuál es la idea del apóstol Santiago? De que nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe y eso duele. Ejercitar nuestra fe genera dolor, pero genera disciplina también. Entonces, el ejercicio de nuestra fe produce paciencia. Cuando el apóstol Pablo habla aquí sobre golpeo mi cuerpo de hecho dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Eso quiere decir de que ejercito mi cuerpo y lo domino. Hay otra versión en la NTV que dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. En la NBI dice, golpeo mi cuerpo y lo domino. Entonces, ojo, no está diciendo que el cuerpo es malo, porque Dios nos ha salvado en nuestro ser integral. Lo que está diciendo es que luchar contra el pecado muchas veces es doloroso, pero ese dolor genera en nuestra vida disciplina. Y muchas veces hay que generar disciplina en nuestra vida, aun cuando haya dolor en nuestro corazón. Entonces, sí se entiende lo que estoy diciendo. Así que, Cristian, estás achuntándole súper bien en el texto, porque justamente para allá iba el tema de la lucha contra el pecado, ¿no? Eso genera disciplina y muchas veces la disciplina, perdón, eso genera dolor y muchas veces el dolor
genera disciplina en nuestras vidas, en nuestra lucha contra el pecado. Eso. Así que no sé si eso ayuda, Cristian. Eso nos da la responsabilidad a nosotros entonces. O sea, de plano, somos responsables. Sí, Lo que pasa- el ser cristiano nos pone en una actitud activa. Por eso dice, esforzaos en la gracia que es en Cristo Jesús, le dice a Timoteo, ¿no? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Somos activos en eso, pero como nos resaltaba también Scott, no perdamos de vista que si hay algo bueno que suceda y ganamos, no somos nosotros. Es Cristo que está obrando en nuestra vida, ¿no? ¿Se entiende, no? Somos activos, pero porque Cristo está, ya no vivo yo, si no vive Cristo en mí. Por eso el apóstol Pablo dice, imítenme a mí, dice, que yo imito a Dios. ¿Está diciendo que Él es bacán? No, está diciendo, imítenme a mí, que me ha ido súper bien cuando me doy cuenta que no soy yo, que es Dios que vive en mí, que es Cristo que vive en mí. Es súper interesante eso, ¿no? Bueno, eso, hermanos. Ya se nos han ido varios, ¿eh? Parece que estamos como aburriendo aquí, pero bueno, vamos a terminar, es como 1 hora, ya vamos con 1:05, pero ha sido siempre súper interesante conversar con ustedes. Scott, ¿ibas a decir algo? ¿Lo puede hacer una última pregunta? O Por supuesto. Sí, total, ya estábamos, 1 minuto más. ¿Qué le hace? Bueno, ya, dime. Yo estaba muy de acuerdo cuando usted dijo que pecamos contra Dios y contra el prójimo. Como dice el Señor, ¿no es cierto? Si tu hermano peca contra ti, anda a hablar con él. Pero hay un versículo que viene a mi mente instantáneamente que no sé cómo interpretar. Quise ver cómo si usted no puede dar su opinión. Uno que siempre me ha complicado, que está en Salmo 51, cuando David dice, aquí lo voy a leer, Salmo 51, 4, dice, contra ti solo he pecado. Y sabemos el contexto y es como complejo porque pecó contra medio mundo. Matando a un hombre, robando una esposa, a su propia esposa. Pues, entonces, ese versículo siempre me quedo como, bueno, supongo que quiere decir en primer lugar, he pecado contra Dios. Pero ¿por qué dice contra ti? Solo contra ti. Vuelvo a repetir, y contra ti solo. No sé si tengo una respuesta o si no, queda como tarea para nosotros. No, sí, algo. Los salmos son poesía. Vamos a partir por ahí, ¿no? Y a partir de la escritura uno puede armar doctrinas, por supuesto, pero mediante la analogía de la fe. Es decir, un texto, cuando no me cuesta interpretarlo, yo tengo que interpretarlo a la luz de otros textos de la escritura, ¿no? Yo no puedo armar una doctrina a partir de un texto bíblico. Lo que está sintiendo el salmista desde la poesía, desde el corazón, desde su experiencia, está diciendo, yo he pecado contra ti, ¿no? Es una expresión de su corazón, y solo contra ti, ¿no? Hay lo que los intérpretes llaman hay una progresión de la revelación. En este momento él está sintiendo de eso, está sintiendo que ha pecado contra el Señor. Pero el Señor le muestra, la historia bíblica le muestra de que él tuvo que resarcir su pecado contra la mujer con quien adulteró, y tuvo que resarcir el tema porque el Señor le mostró a través del profeta que no era solamente un tema con el Señor, sino que era un tema también con su prójimo, ¿no? Pero en este momento del Salmo, de su relación con el Señor, él estaba sintiendo eso. No sé si alguna vez ustedes han cometido un pecado muy grande, yo sí. Y mi arrepentimiento en el primer momento tiene que ver con mi relación con el Señor. Porque el sentimiento de fallarle a Dios es un sentimiento muy abrumador, ¿no? Mi conciencia con el Señor me ubica para que yo pueda entender el daño que he hecho a otros, ¿no? Pero yo no puedo partir a mi relación con otros si yo no primero arreglo mis cuentas con el Señor. Y eso es lo que está pasando aquí. Él está hablando de un sentimiento
Y no podemos armar una doctrina como diciendo pecamos solamente contra el Señor a partir de un acto poético, cuando desconocemos toda la historia, porque la historia nos muestra que David sí se dio cuenta su pecado contra su prójimo, ¿no? Entonces hay dos conceptos, el tema de la poesía y el tema de la progresión de la revelación, que es muy importante para la construcción de una doctrina. Eso. No sé si se ayuda, Scott, la respuesta. Sí, mucho. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hermanos, nos quedaríamos toda la noche, pero tenemos que cortar la clase. Así que muchas gracias, como siempre, un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Vamos a orar, ¿les parece? ¿Sí? Vamos a pedir a Ezequiel Espinosa que por favor ore para despedirnos, por favor. Ok. Vemos. Oramos entonces. Gracias le damos, Padre amado, a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos presentamos ante usted en esta hora y le damos las gracias, Señor, por esta clase, Señor. Yo le pido que usted siga bendiciendo nuestras vidas, Padre Santo. Nos haga, Señor amado, cada vez personas más humildes y siervos, Padre amado, siempre para su gloria. Ayúdenos, Padre Santo, a poder aprender, Señor, y poder siempre tener esto en nuestra memoria, que todo lo que podamos hacer, Señor, siempre para usted va a ser la gloria, Señor. Oro por el pastor Caleb también, Señor, que nos está enseñando, Padre Santo. Usted siga dotando de su gracia, Señor. Bendígalo donde sea que él vaya, Señor. Como también a cada uno de los alumnos que estamos en este curso, Señor. Bendíganos, Padre Santo, porque si usted no está con nosotros, no somos nada, Señor. Le pedimos que también esté con nosotros en esta semana, Señor, y entregue esta oración a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que el Cuídense. Señor nos bendiga. Amén. Chao, nos vemos. Cuídense. Ah, porque